es rotundo fracaso en cuanto a la comunicación de Dina Boluarte. Y veo ahí Ujú. 47 me gustas, 19 comentarios y 14 compartidos. Dígame si eso es algo que pueda mejorar la imagen de Dina Boluarte. Y hay O sea, otros. en conclusión, somos más famosos que Dina Boluarte, Timoteo. Nosotros tenemos más comentarios y más me gusta. Por una sencilla razón, Miguel. Ellos mienten. No actúan de acuerdo a lo que es real. No lo asumen. Dina Boluarte varias veces salió a negar de lo que muchos le han señalado de lo que pasó. Dina Boluarte dijo, yo no sabía nada en cuanto a la actuación de los militares en Ayacucho, tal lugar. Hildebrand saca, papelito manda. Ahí está el testimonio de que la policía dice que sí sabía. Estado permanente en cuanto a la elaboración de plan de operaciones. Y varios ejemplos. Pedro Castillo es el asesino que está ¿no? En la cárcel. Es el que manda y financia. Y la prueba va al Ministerio Público y no dice esa declaración. O no se afirma en esos Esos términos. términos. No lo dice. En todo caso, Miguel, tal vez tú tienes también tus observaciones. Otra denuncia que se hace en el semanario que ha aparecido el día de hoy respecto de un par de personas que, entre comillas, vendrían a ser expertos en comunicación. Ahora se dice mucho, Timoteo, y lo habremos escuchado en muchos políticos, no solamente en los políticos de turno, ¿no? Cuando se cometen grandes errores, normalmente el político se respalda diciendo, lo que pasa es que no hemos sabido comunicar bien. Ahora se le da una importancia sobrevalorada a lo que es la comunicación, es decir, cómo maquillas la noticia para que la gente vea algo positivo cuando en realidad lo que tienes es algo muy negativo. Esto se maneja a nivel internacional, pero también aquí en el Perú. Entonces, este artículo denuncia a dos personas allegadas a Palacio de Gobierno, en las cercanías de Dina Boluarte. Uno llega a través de su hermano Nicolás Boluarte, ¿no? Y que están tratando justamente de manipular la información a todo nivel para pensar que con cambiar la imagen de Dina Boluarte, esta situación puede ser revertida. Tú me dices, Timoteo, en qué momento comenzamos a ver este artículo. Estamos listos. Ahí tenemos en la pantalla la publicación de Hildebrand en sus 13. Como siempre decimos, apoyen el semanario. Como sabemos también, todos los lunes hace en vivo don César Hildebrand, el director del semanario Hildebrand su 13, a las 9 de la noche, gratuitamente en canal de YouTube. Así que también ahí está la invitación. Miguel. Muy bien, bien, ok amigos, entonces este es un artículo que habla justamente de los interiores, ¿no? De las pugnas intestinas y de la manera como se genera esta supuesta buena imagen que se trata de impulsar de la actual presidente ilegítima, rechazada por más del 84% de la población. Y el artículo se llama Dúo Dinámico, ¿no? Curiosamente no es dúo dinámico, sino dúo dinámico. Y dice lo siguiente, dice, los responsables de la imagen devaluada de la expresidenta del Club Apurímac, que fue Dina Boluarte, son Eduardo Guerrero y Morgan Quero, consejeros mediáticos de Palacio. Tienen grandes planes, dice. Los diseñadores de la facha tenebrosa de Boluarte en el Vaticano, ¿no? Tienen nombre, apellido y sueldo del Estado. Se trata de Eduardo Guerrero Castillo y Morgan Quero Jaime, director de comunicaciones y jefe del gabinete de asesores del despacho presidencial, respectivamente. El dúo también tiene apuesta por la agenda viajera de Boluarte. Están convencidos de que cuanto más se ausente del país, mejor le irá. La jefa del Estado los escucha. Según fuentes palaciegas, Guerrero y Quero han hecho un duro trabajo de coaching para hacer sentir a Boluarte que tienen un deber histórico por tratarse de la primera presidenta del Perú. Una de sus últimas hazañas es la campaña del Michistro, un gato que vive en Palacio de Gobierno y que se ha convertido en el protagonista de las cuentas oficiales de la presidencia. Boluarte conoce a Morgan Quero
desde su época como ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Pedro Castillo. En enero del 2022, Quero reemplazó al entonces jefe del gabinete de asesores del MIDIS, el ex juez Jacobo Romero Quispe. Fue una recomendación de Nicanor Boluarte, hermano de la presidente. Quero vivió casi 2 décadas entre Francia y México. El consejero de Boluarte tiene un doctorado en ciencia política por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y solía presentarse como académico de centro izquierda. Retornó al Perú en el 2016, cuando Jorge Nieto Montesinos lo contrató como asesor en el Ministerio de Cultura. Desde entonces, rotó por varias carteras ministeriales hasta instalarse en Palacio en febrero de este año. ¿Qué hace un centroizquierdista trabajando en el gobierno autoritario de Boluarte? Quero suele responder a esa pregunta diciendo: las ideologías son cosa del pasado, se necesita ser práctico. Igual que el premier Alberto Otárola, apuesta por evitar cualquier roce con el Congreso. Dice: no podemos hacer lo mismo que Martín Vizcarra. A los congresistas hay que verlos como aliados, suele decir el consejero presidencial. Hace unos años, Quero no pensaba lo mismo. En un artículo que publicó en agosto del 2019 en el blog Propuesta País, un colectivo de especialistas en gestión pública, el asesor de Boluarte definió al Parlamento como el reino de los intereses narcisistas, las ideologías de todo cuño y los combates del ego de una minoría de políticos que se alejan de la sociedad rápidos y furiosos. En el mismo artículo, Quero alababa a Vizcarra. Quero, quien hasta hace unos meses fue pareja de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, fue el arquitecto del discurso presidencial de 3 horas del pasado 28 de julio. Apuesta, sin medias tintas, por la narrativa de que aquellos que piden adelanto de elecciones son una minoría violentista que obedece a Pedro Castillo. Morgan Quero habla como académico, siempre sueltas conceptos sociológicos y políticos y hace referencia a que ha leído mucho. Eso le ha servido para ganarse a la presidenta, dice una fuente del despacho presidencial. Pero si hay algo que define al asesor de Boluarte, es que es un hombre servicial. En más de una ocasión, las cámaras de televisión lo han captado entregando un pañuelo a la presidenta o abriéndole la puerta del vehículo. Boluarte ha llevado a Quero a todos sus periplos presidenciales, menos a su última aventura a la tierra del tío Sam. Fuentes de Palacio indican que antes de viajar a Washington, Boluarte y Quero tuvieron un altercado por una información que no le gustó a la presidenta. Quero ha dicho a su círculo que no viajó debido a que tiene un cuadro de faringitis aguda, pero quienes lo vieron ayer jueves señalan que su salud está bastante mejor que su consejería. El otro guía de Boluarte es Eduardo Guerrero, el principal consejero de Boluarte en temas de comunicaciones. Guerrero ha librado batallas profesionales desde todas las trincheras. Hasta llegar a Palacio, brindó sus servicios al Partido Morado, a Hernando de Soto, a la congresista fujimorista Jenny López, a la exministra de Salud Rosa Gutiérrez, al expresidente del Congreso José Williams y hasta al golpista Pedro Castillo. En la planilla de Palacio de Gobierno figura como un asesor más del Gabinete Técnico de Presidencia. Su sueldo es de 15,000 soles. En la práctica, es el secretario de Comunicación de Palacio, puesto que formalmente está vacante. Su liderazgo es indiscutible frente a las directoras de Prensa y Comunicación Estratégica, Milagros Rumiche y Joyce Pacori. Guerrero despacha hasta 3 veces por semana con Boluarte. Apuesta por subir a la presidenta al avión presidencial, convencido de que así se va a ganar el aval internacional de sus pares y subirá peldaños como líder de la región. Imagínense a Dina Boluarte como líder regional, ¿no? Pero es lo que dice Quero. Pero la estrategia de acumular millas está fracasando. Las recientes encuestas de Gallup sobre popularidad de los presidentes de América Latina sitúan a Boluarte en el último puesto con un 13% de aprobación. Está por debajo de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega,
y ha empatado miseria con Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador. Durante los viajes oficiales, la presidenta, Guerrero funge de fotógrafo. Es el autor de las instantáneas de Boluarte en los pasillos y en la calle posando lo más cerca que pueda de sus homólogos. Y decidió que era oportuno que los selfies boluartistas aparecieran en redes sociales como reuniones bilaterales. La última creación de Guerrero es el Michistro, un gato instalado en Palacio de Gobierno que están usando como TikToker oficial de presidencia. Los 4 videos suman 2 millones de reproducciones. En cada reunión que tiene con Boluarte, Guerrero le muestra las métricas de sus campañas. La presidenta está muy preocupada por su presencia en redes sociales. Eduardo Guerrero le ha dicho que ahí la comunicación es más directa con los ciudadanos y que si se fortalecen en redes, ya no necesitarán del apoyo de los grandes medios, dice la fuente palaciega. Guerrero, de 49 años, es conocido en el mundo de las comunicaciones por haber sido durante más de 2 décadas editor audiovisual en programas dominicales de América y Panamericana. También trabajó en Canal N, Latina y La Comba Producciones. En el 2020, luego de hacer una maestría en comunicación y marketing político, se lanzó al mundo de las asesorías. Su maestro, no se van a sorprender, su maestro es Gilberto Hume, manda más de América y Canal N. La gran lección que me dio Hume, es lo que dice Guerrero, es que todo nace en el lente de una cámara y que una imagen vale más que 1000 palabras. Suele decir. Eso es cierto para los ágrafos. En septiembre último, El Comercio reveló que Guerrero tenía 2 denuncias policiales, una por manejar en estado de ebriedad y otra por amenazar a su pareja con quemarla. Su novia salió a defenderlo y dijo que la denuncia fue hecha cuando la relación no pasaba por un buen momento. La señorita usó un extinguidor para calmar las cosas. Antes de Guerrero, quien llevaba las riendas de la oficina de comunicaciones era Susi Sato. Ella tenía una actitud pasiva y muy burócrata. La presidenta quería que alguien se atreva a todo y le recomendaron a Guerrero. Él tiene todo el aval de la presidenta para hacer los cambios que crea conveniente, dice un funcionario de Palacio. Guerrero ha convertido Palacio en el centro de la estrategia de comunicaciones del gobierno. Ha perdido a todos los jefes de comunicaciones de los ministros que ha pedido, ¿no? A todos los jefes de comunicaciones de los ministerios que deben publicitar en sus redes las actividades de la presidenta y responder de inmediato las acusaciones que salgan contra el gobierno. Hace 2 semanas envió indicaciones precisas a las oficinas de prensa de los ministerios. Pidió generar titulares en los medios de comunicación y fortalecer los temas positivos del Ejecutivo. El asesor de prensa de Boluarte apunta ahora al mundo virtual. Busca desarrollar una campaña con Facebook y Google para posicionar a la presidenta en Internet. Ni Morgan Quero ni Eduardo Guerrero accedieron a dar declaraciones para este informe. Guerrero dijo que tiene un acuerdo de confidencialidad y Quero que puede hablar de cualquier cosa, menos del trabajo que hace para Dina Boluarte. Tienen razón, termina diciendo el artículo. Hablar del producto que venden podría costarles el puesto, ¿no? Y así presenta Timoteo en este artículo, el semanario de Hildebrand, a estos 2 grandes artífices de la comunicación que creen y le hacen creer a Dina Boluarte que todo está en la manera como se presente la noticia. Es decir, tú puedes maquillar muy bonito 70 muertos, ¿no? Y presentarlos como que, bueno, es parte, digamos, del proceso de pacificación del país, por ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo Dina Boluarte ahora en el extranjero, ¿no? Que ella y su gobierno le trajeron la paz y que después de que Castillo generó este tipo de revueltas con los violentistas, ella ha logrado traer la calma ahora, ¿no? Si no, pregúntenle pues al Tren de Aragua y a este otro grupo de los gallegos,
¿no? Que deben estar escuchando y matándose de risa de las palabras de Dina Boluarte, ¿no? Es lo que creo. ¿Qué opinas tú, Timoteo? No, yo estoy revisando ahora mismo la página, o en todo caso, solamente página de Facebook de la Presidencia de la República, qué tanto sentido o resultado tiene las recomendaciones que hace, en este caso, el asesor de la comunicación a Dina Boluarte. Vamos a ver, yo no he revisado, estoy revisando ahora en vivo en directo. Fíjense aquí, vemos la página web de Presidencia de la República y las publicaciones. Hace 23 horas. 23 horas. Y veo ahí Ujú. 47 me gustas, 19 comentarios y 14 compartidos. Dígame si eso es algo que pueda mejorar la imagen de Dina Boluarte. Otro. Aquí hay otro foto que ha publicado la reunión que ha tenido con el presidente de Uruguay. Tiene 199 me gustas entre enojos y burlas, risas, 70 comentarios y 22 compartidos. A ver, dígame si eso es algo que le va a ayudar a Dina Boluarte en cuanto a su imagen. Otro, en este caso la reunión que ha tenido donde fue a mentir, esa publicación que vemos ahí Dina Boluarte con presidente de Chile y de Ecuador, hay 33 comentarios, o 35 mejor dicho, hay 132 me gustas, 96 compartidos. Dígame si eso es algo que va a cambiar la vida de Dina Boluarte. Y hay O sea, otro, en conclusión, somos más famosos que Dina Boluarte, Timoteo. Nosotros tenemos más comentarios y más me gusta. es rotundo fracaso en cuanto a la comunicación de Dina Boluarte. Por una sencilla razón, Miguel. Ellos mienten. No actúan de acuerdo a lo que es real, no lo asumen. Dina Boluarte varias veces salió a negar de lo que muchos le han señalado de lo que pasó. Dina Boluarte dijo, yo no sabía nada en cuanto a la actuación de los militares en Ayacucho, tal lugar. Hildebrand saca, papelito manda, ahí está el testimonio de que la policía dice que sí sabía. Estado permanente en cuanto a la elaboración de plan de operaciones. Y varios ejemplos. Pedro Castillo es el asesino que está ¿no? en la cárcel. Él es el que manda y financia. Y la prueba va al Ministerio Público y no dice esa declaración. O no se afirma en esos términos. No lo dice. En todo caso, Miguel, tal vez tú tienes también tus observaciones. Bueno, la observación, para empezar, es que fíjate, o sea, la modestia y el presupuesto casi cero con el cual tú y con el esfuerzo que desarrollas a nivel personal por llevar la información. Y del otro lado tenemos un tremendo aparato con presupuesto, con gente que gana de 15,000 soles para arriba, con viajecitos que cuestan 1 millón de soles para ir a nada, ¿no es cierto? Y inclusive un canal o un sistema de comunicación, porque hay que incluir seguramente a Radio Nacional, etcétera, etcétera, dentro del sistema de comunicación del gobierno, ¿no? Entonces, más las conexiones, ¿no es cierto?, con los medios de comunicación privados también, las que son visibles y las que no son visibles. ¿Para qué? Ese es uno de los grandes problemas de un gobierno que está avalado por gente que no le pide cuentas, por gente que simplemente dejan que haga con tal de que esta transición, porque para la coalición congresal de derecha, esta es una transición hacia la toma del poder total, que es lo que están buscando. Entonces, lo que hicieron en realidad es buscar, como dice la propia Dina Boluarte, buscar a una nadie, ¿no? A una persona que dirigía una oficinita por ahí de la RENIEC, me parece, ¿no? Que cayó por una cuestión de azar en una plancha presidencial y que sirvió muy fácilmente para convencerla de traicionar al plan de gobierno por el cual postuló, para sentarse ahí, ceñirse una banda presidencial y hacer todo aquello que le digan, que es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Le ofrecieron el apoyo de las Fuerzas Armadas, ahí estado, de las Fuerzas Policiales, de la Fiscalía de la Nación, y entonces para esta coalición mafiosa, en realidad, este es simplemente una transición
que nos va a llevar a un caos increíble con cifras y muertes, ¿no? Y desnutrición y descuido de todos los principales servicios que debería tener el país para que al final ellos puedan hacerse del gobierno total, porque ese es el objetivo. El costo no interesa. Si hay vidas de por medio, no les importa, ¿no? Tienen ahí a una persona que está poniendo la cara, que ellos saben que es una persona completamente fusible, y creo que ellos son los primeros que saben cuál es el destino final de la primera presidenta del Perú, a la que le esperan sendas acusaciones de las cuales no va a poder salir ilesa. Pero eso no les interesa. Lo que les interesa es pasar esta transición a este segundo momento en que ellos creen ya con la SUNEDO abajo, con el Poder Judicial terminado, la educación por los suelos, en fin, la toma de las principales instituciones, la justicia totalmente controlada, ¿no? A hacer sus negocios privados, sus negocios particulares, ¿no? Dentro de ese panorama nosotros podemos ir viendo cómo todas estas noticias van llevándonos hacia ese extremo sin que hasta el momento esto pueda cambiar, ¿no? Tenemos dentro de las noticias, Timoteo, el tema por un lado, la lectura de sentencia que se hizo respecto del asesinato, del crimen de Pedro Wilca, donde aparentemente una vez más la pugna de tendencias en el Poder Judicial inexplicablemente provocó la absolución del Grupo Colina y Vladimiro Montesinos. Tenemos el fallo postergado respecto de la Junta Nacional de Justicia. Quieren asegurar los 87 votos para terminar de tomarlo. Además, la discusión final la van a hacer el día del clásico U Alianza, ¿no es cierto? Entonces, todas las piezas de rompecabezas las están armando para llegar a ese final. En el momento en que Dina ya no le sirva, y ella lo sabe también, creo yo, espero que lo sepa, porque confío que algo de raciocinio puede tener, sabe lo que le espera. Trata de mantenerse, seguramente le han prometido cosas, pero no va a llegar a tener un buen final. Respecto, Timoteo, del tema de Wilca, no sé si es que quieres hacer algunos comentarios, Timoteo. Solamente en cuanto a Dina Boluarte, ¿no? Cortito nada más, tal vez tenga sentido o algún razonamiento válido lo que voy a decir. A estas alturas Dina Boluarte sabe, o si no lo sabe, al menos lo habrán dicho, lo habrán señalado que su destino es la cárcel. ¿Qué es lo que le queda? Pasearse por el mundo porque su futuro es la cárcel. Eso es en concreto, porque a estas alturas hemos visto, no hay nada de resultados, Miguel. Se ha gastado en publicidad, panel publicitario, solamente en Estados Unidos, publicidad nada más de 1 millón de soles. Para ir a Papa, igual. Ahora, también hace poquito, aquí dice, no sé si lo puedo poner en la pantalla, gasto de Dina Boluarte. Ahí está, Dina Boluarte, cuarto viaje de la presidenta al extranjero le costará más de 123.000 soles al Estado. Díganme ustedes qué persona gasta en menos de una semana cierta cantidad de dinero. Es escándalo, pero brutal. Pero finalmente hay que señalar también quiénes son los responsables de que sostienen a ese gobierno. Siempre vamos a decir Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, Podemos Perú, Partido Morado, de alguna u otra manera se han, digamos, marcado distancia, pero son los responsables que han creado lo que estamos ahora. Han sido cómplices de cómo es que han avalado y sostienen al gobierno de Dina Boluarte. Y por otro lado, yo leía un periódico conocido en el Perú, cómo es que también excongresistas, ya que no han sido reelectos, están trabajando en el Congreso de la República. Y por eso es que a veces no hay un contrapeso para cuestionar lo que están haciendo desde el Congreso de la República y sobre todo las decisiones políticas que toman. Miguel. Es así, pues, Timoteo. O sea, tú en realidad lo que haces es graficar más aún a través de la noticia, de las fuentes que siempre,
digamos, están ahí y que son verídicas y confiables, como noticia nos vamos dando cuenta, como yo insisto, de este camino al cual aparentemente nadie le puede poner freno hasta el momento, ¿no? Entonces, esperemos que de alguna manera, yo te comentaba hace poco tiempo, que uno de los hechos que más repercusión a nivel internacional tiene es justamente los temas de violaciones de derechos humanos o la abolición de instituciones y ruptura del orden jurídico constitucional del Perú. Por eso es que citaba, por un lado, el, el fallo de la Junta Nacional de Justicia, que de ser defenestrada definitivamente va a tener una repercusión internacional, y de otro lado este caso que es tan emblemático de un líder sindical que le plantó cara a una dictadura y que finalmente fue víctima de un asesinato político. Y ahí quería hacer una precisión para los amigos que de repente deben estar escuchando y deben estar recibiendo memes, ¿no? De que dicen que Indira Wilca tiene que devolver la plata porque ahora que el jurado, digamos, el Poder Judicial, ¿no? No ha dicho que el grupo Colina y Montesinos no han sido los autores del hecho, entonces que ella ha cobrado un dinero indebido y que tiene que devolverlo. Sobre este punto hay que aclarar varias cositas. Número uno, este es un fallo en primera instancia, es decir, estamos ante un proceso judicial en el cual solamente lo que tenemos es un fallo de 2 contra 1, no ha sido un fallo unánime. Uno de los jueces le ha dado la razón a los deudos de Pedro Wilca, pero los otros dos han decidido tornarse hacia la negación. Y acá justamente viene el punto, ¿ya? Que esto ya fue aclarado por la propia Indira Wilca, pero vamos a tratar de explicarlo un poco más, Porque ¿ya? muchos se preguntarán por qué. Lo cierto es Claro. que un congresista, en este caso Alejandro Muñante, dice lo Ujú. siguiente, ¿no? En cuanto que se dio a conocer la sentencia de Sala Penal Nacional, en cuanto a su padre Pedro Wilca Tetze, que después de 31 años se dio a conocer, digamos, la sentencia. Bien, ¿qué dice este congresista? Dice, no olvidar que quien ordena la indemnización en favor de Indira Wilca y sus familiares, que hoy muchos reclaman su devolución a raíz de la recién decisión judicial, fue la Corte Interamericana mediante sentencia el 3 de marzo del año 2005, sin haberse determinado a los autores del delito, juzguen ¿no? Juzguen ustedes mismos. Es decir, acá hay una opinión que sale, yo no sé si es por desconocimiento, en todo caso, con una intención de querer hacer lo que hacen los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, ahí vemos cómo es que Perú 21, La Razón, que es diario fujimorista, y otros medios de comunicación como Expreso, El Correo, digamos, han hecho trizas moralmente a Indira Wilca de querer hacerle quedar como una, digamos, como una persona que es conchuda, algo por ahí. Sí, sí, claro. Eso han Ujú. querido, digamos, proyectar. Pero cuando en realidad hay razones suficientes por qué Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó que el Estado asuma y que los deudos, en este caso familiares de Indira Wilca, pueda recibir algún tipo de apoyo de parte del Estado hasta que se logre. Seguramente Miguel él tiene la observación. Miguel. Exacto. Justamente de eso se trata, Timoteo. Es un poquito, digamos, difícil de pensar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a disponer una indemnización asumiendo que estaban identificados los autores del hecho y que justamente se dispuso porque ya se habían identificado quiénes habían sido. Y ahí está justamente el punto. Yo les voy a leer, amigos, un artículo de la sentencia que dice lo siguiente, dice, y dispone por unanimidad.
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está en letra chiquita, pero yo lo voy a leer para que se entienda bien. Dice, y dispone por unanimidad, el Estado debe en el otro, ahí está, investigar efectivamente los hechos del presente caso con el fin de identificar, fíjense, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial del señor Pedro Wilca Texe. El resultado del proceso deberá ser públicamente divulgado en los términos de los párrafos 107 y 108 de la presente sentencia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no estaba dando por hecho, en el momento de la sentencia, que los autores del crimen había sido el grupo Colina y Vladimiro Montesinos. Por eso es que en su sentencia dice que se debe investigar efectivamente. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que la indemnización no está en relación a que se hayan identificado a los autores del asesinato, sino está en relación, como explicó muy bien Indira Wilca, está en relación al tiempo transcurrido de un crimen político en el cual el Estado no hizo nada, ¿no?, por dar con los verdaderos autores del hecho. ¿Por qué? Porque ya dentro de la misma jurisprudencia nacional se había actuado de una manera ilegal y a través de jueces sin rostro, se habían capturado a los presuntos culpables, presuntos senderistas, ¿no? La justicia demostró que eso no era cierto y se anuló ese fallo. A partir de ahí, la Corte dice, esto se tiene que volver a juzgar. Pero como pasó el tiempo y eso no ocurrió, entonces la Corte dijo, esta familia no tiene, la muerte se produjo de hecho, el asesinato fue un asesinato político, también eso está probado, ¿no? Pero esta familia no ha sido reparada. Entonces, no es cierto que la indemnización sea porque fue Vladimiro y Martín Rivas, no, eso todavía estaba en discusión y no era necesario hasta ese punto la identificación de los actores materiales. Bastaba que sea un asesinato extrajudicial para que esta familia tenga el derecho de ser resarcida por el Estado peruano, ¿no? Tan es así como digo que yo les acabo de leer parte de la sentencia que dice todavía tiene que investigarse y darse con los autores reales del hecho. ¿No es así? Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué es que se difunde tanto? Porque en todas las redes sociales, ustedes han visto un titular ahorita de Expreso con las opiniones del flamante congresista Fernando Rospigliosi, ¿no es cierto? ¿Por qué se difunde tanto esto? Porque acá esto tiene un doble objetivo. Por un lado, desacreditar a una política joven que hasta el momento ha mostrado una línea, digamos, de conducta, vamos a decir, correcta, ¿no? Y por otro lado, porque hace mucho tiempo que se quieren bajar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, a la Corte Interamericana no le va a pasar nada. Lo que quieren es sacar al Perú de un sistema de justicia internacional. ¿Para qué? Para que la única que sea válida dentro del territorio nacional sea esta justicia nacional. Esta, ¿no? Esta que está haciendo destrozo y medio de la situación. En la justicia del hermanito Inostroza, ¿no? Esta justicia es la única. Entonces no se quiere dejar una instancia superior para que ciertos casos sean revisados por esta Corte Internacional. Entonces, si tú desacreditas este fallo, si mientes al respecto, porque vuelvo a insistir, no, esta sentencia de reparación no está en función de que ya se sepan quiénes son los autores, sino parte de lo que sentencia la Corte es que el Estado peruano termine con las investigaciones y se dé con los autores del hecho, ¿ya? Entonces, yo trato de explicar esto para que
traten de no dejarse engañar. La propaganda ahorita, en este sentido, ven ustedes, es un titular, por ejemplo, en Perú 21 en este caso, ¿no? Yo creo que yo dije Expreso y ahí me rectifico, ¿no? Pero está diciendo, los Wilca deberían devolver el dinero de la indemnización, como si este fallo en primera instancia, ¿no?, hubiera demostrado la tesis que ya más bien fue revertida, porque Sendero Luminoso, según las investigaciones posteriores, no fue el autor. ¿Cuáles son los referentes, para decirlo rapidito, Timoteo? Número uno, solo apareció esto en un panfleto, en una comunicación presuntamente, ¿no? Todas las comunicaciones de Sendero, por supuesto, en ese tiempo eran clandestinas. Entonces apareció un panfleto reivindicando el crimen de Sendero Luminoso. Ese panfleto bien pudo haber sido hecho por el propio Grupo Colina, bastaba con una imprenta y escribirlo y ya está, pero no pero fue un panfleto que nunca fue, el crimen nunca fue reivindicado por ningún líder senderista, y el propio Abimael Guzmán lo negó, ¿no es cierto? Mientras que del otro lado tenemos a los propios integrantes del Grupo Colina, alguno de ellos declara que fue una orden directa de Martín Rivas, ¿no? Y hasta hay un general que también declara, se formó una comisión congresal donde intervino Jorge del Castillo, ¿no?, que no es izquierdista, que no es comunista, y ellos llegaron al convencimiento de que había sido el Grupo Colina el autor del hecho. Eso, ¿no?, si es que no queremos creerles a los testigos presenciales del hecho, que fue Flor Wilca, la hija mayor de Pedro, y su esposa, Flor Gutiérrez. Marta Flores. Marta Gutiérrez. Marta Flores, ¿no? Marta Flores Gutiérrez. Ok. Entonces, no se dejen llevar por tanta bulla, porque van a ver en redes sociales un montón de propaganda, ¿no? Sino finalmente, y otra de las cosas, ¿no? O sea, están utilizando este fallo para decir, eso demuestra que Sendero lo mató. Y en estricto jurídico, este proceso judicial responde a una acusación fiscal, y la acusación fiscal imputa a Vladimiro Montesinos, Martín Rivas y el Grupo Colina. La investigación y la acusación fiscal no habla de Sendero Luminoso. Por lo tanto, este proceso, el que acaba de absolver a estas personas, ¿ya?, no demuestra que Sendero lo haya matado, en absoluto. Solamente que en un fallo de 2 contra 1, en primera instancia, el jurado ha dictaminado que no hay culpa en los imputados dentro de esa tesis fiscal, ¿no? Entonces, así de claro es, no se dejen engañar, esto está siendo manipulado en los medios de comunicación, algunos se prestan, algunos lo ponen en duda, traten de revisar varias fuentes y van a ver los elementos de este caso, que es un caso interesante por varias razones. Uno, porque fue un líder sindical valiente que se opuso a la dictadura y ofrendó su vida, ¿ya?, porque fue asesinado por esa causa, por luchar por la clase trabajadora. 2, porque se está empañando el honor de una familia. Y 3, porque en el trasfondo de esto, lo que se quiere es que el Perú se aparte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que el congresista Montoya o alguien por ahí ya presentó un proyecto de ley para salirse de la Corte Interamericana. El sueño de la DBA de muchos años creen que lo pueden llegar a concretar. Yo pienso que eso no va a pasar. Timoteo. Sí, en este caso el abogado Carlos Rivera dijo, este es un mamarracho, no tiene ningún sustento jurídico y sobre todo base legal, ¿no? Es lo que dicen. Pero finalmente vamos a estar alertas. Yo quiero agradecer, Miguel, tu participación. Y yo los pido que puedan también acompañar a Miguel en su canal, que es Conexión Directa con Miguel Well. Y también suscribirse a nuestros canales alternativos. En todo caso, Miguel, tus palabras finales. Y estamos de vuelta con otros programas seguramente. Claro, no, agradecerte como siempre, Timoteo, la oportunidad de poder transmitir algunas comunicaciones, ideas, comentarios. Muy atento también a los comentarios siempre de los amigos, nos interesan muchísimo la forma de pensar.
Acuérdense de una cosa, nadie es, digamos, en estas cosas, en la política, hay que ver primero cuáles son los hechos y cuáles son las opiniones respecto de los hechos. Es decir, los hechos son los que deben formar las opiniones, pero cuando no hay hechos que respalden ciertas opiniones, entonces uno puede pensar de que alguien está tratando de manipular la información. Primero hay que verificar el hecho. El hecho nos lleva a reflexionar sobre el mismo y formar una opinión. Entonces, cuando nosotros revisamos alguna de esta información que estamos comentando, estamos viendo un montón de opiniones, un montón de opiniones. Acabo de ver un video de un periodista que alguna vez creo que estuvo en Latina, Fabricio Escajadillo, ¿no? Que empaqueta muy bonito una versión en la cual en teoría se desmintió completamente la tesis de que el grupo Colina mató a Pedro Wilca, pero cuando ustedes revisan en qué hechos se apoyan, se van a dar cuenta que es un cascarón vacío, ¿ya? Entonces la noticia se puede presentar de muchas formas, por eso es que Dina Boluarte anda tan preocupada con los temas de comunicación, ¿no? Hay que siempre, primero, verificar el hecho, y cuando el hecho está verificado, entonces formar o escuchar una opinión. Pero la opinión no puede anteceder al hecho, ¿no? La opinión se forma a partir del hecho concreto. Eso es algo que hay que tratar de estar despiertos para poder entenderlo bien y formarse una opinión certera de cómo va nuestra situación en el país. Gracias, Timoteo. Un abrazo a todos. Y como siempre decimos, Tupananchikama. Ahora sí, nos vamos y nos vemos en el próximo un abrazo. programa. Nos vemos. Cuídate.